Entonces, fíjate, vamos a ver de entrada la diferencia entre lo que viene siendo ética, moral y valores. Obviamente son diferentes, pero se interrelacionan. No podemos, o sea, al final los tenemos que tomar en cuenta los tres. Ujú. Entonces, fíjate, la parte de lo que viene siendo la ética, vamos a irnos a la parte de las características específicamente, es que estudia el comportamiento moral. Ser ético implica ser leal, tener un comportamiento justo, acorde y pendiente, ¿ok? Entonces, lo que viene siendo la parte ética son como esta parte del estudio del comportamiento moral. La moral que es, él es objeto de estudio de la ética, obviamente, y puede ser un conjunto, en comunidad, ¿ok? Y lo que hace es regular el comportamiento de sus miembros. Entonces, hay una parte moral que va regulando el comportamiento de las personas involucradas y desde ahí se va a sacar la ética, es decir, lo que sí, lo que no. ¿Ok? Ahora, ¿qué son los valores? Los valores se reflejan en la personalidad del individuo y son aquellas expresiones de tono moral, cultural, afectivo, social, marcado por la familia sobre todo, y obviamente desde la familia, desde lo social, o sea, la familia, lo social, que está influida por lo religioso, que está influida por lo político, que está influida en general por la parte hasta económica, ¿no? Entonces, en este sentido, hay valores que van a ser resaltados y hay valores que van a ser resaltados por buenos y hay valores que van a ser resaltados por malos. Ahora, esos valores van a ir constituyendo mi moral. Uh-huh. Es decir, la manera en que yo voy obteniendo un comportamiento, ¿no? Entonces hay cosas que para ciertos lugares, sociedades y personas pueden ser cosas amorales o inmorales y hay cosas que van a ser morales, ¿no? Entonces va a depender también mucho de la sociedad en la que se implemente, en la que se esté y demás. Y obviamente la ética va a ser el conjunto de reglas que nos va a ayudar a saber qué sí y qué no, qué es lo ético, ¿no? En el campo a nivel de salud mental, en el campo de la psicología, pues tenemos la ética del psicólogo, ¿no? Tenemos esta parte de la ética, de saber cómo vamos a tratar a nuestros consultantes, qué es lo que necesitamos hacer, qué es lo ético, qué es lo ideal, ¿no? Qué es lo responsable. Uh-huh. Bueno, dentro del tipo de valores humanos que tenemos estos, por ejemplo, que son estos valores personales, familiares, socioculturales, materiales y espirituales. Ahora, puede ser que cada uno de estos valores sea completamente diferente a lo que yo creo. Es decir, puede ser que mis valores personales estén influenciados por mis valores familiares, pero al mismo tiempo no los esté utilizando como algo que yo quiera usar como valor. Es decir, si a lo mejor me inculcaron en mi casa el valor de aprovechar el alimento, de no desperdiciar el alimento, a lo mejor me lo inculcaron, pero una cosa es que me lo inculquen y otra cosa es que yo lo lleve a cabo. Entonces a veces esos valores no los voy a llevar a cabo, esos valores familiares no los voy a llevar a cabo. Sé que los tengo o que en algún momento me los dieron, ¿no? Como una forma de educación o como parte de mi educación, pero no significa necesariamente que los voy a utilizar. Eso aplica con todos los demás, ¿no? Hay valores socioculturales que a lo mejor en este momento ya no soy, eh, ya no quiero más seguirlos, ¿no? Hay valores materiales que a lo mejor para ciertas personas el valor material de tener un coche es como la vida entera y para mí no necesariamente tener un coche es lo máximo porque yo a lo mejor pienso en que contamina, en que se gasta mucho dinero, en gasolina, en que, etcétera, ¿no? Entonces, pues qué bueno que tú quieras tener un coche, me da mucho gusto, pero pues a mí no me llena, ¿no? A mí no me interesa esta parte. Entonces ya desde ahí, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos utilizando ciertos valores que son en este caso materiales, pero que yo no, o que no son compatibles con los míos, ¿no? Y también tenemos los valores espirituales, ¿ok? Entonces, tiene que ver con situaciones o con las cosas no materiales, ¿no? Y obviamente esta espiritualidad no tiene que ver con una parte religiosa. Digamos que estos valores espirituales tienen que ver más con el sentido del ser, de cómo crees que es Dios, cómo crees que es tu espiritualidad, etcétera. Y a lo mejor la religión en específico estarían en los valores socioculturales, ¿no? O en los valores familiares, dependiendo. Uh-huh. Pero al final es tus valores personales, cómo los acomodes,
lo que pongas, lo que quites, es lo que realmente va a influir la manera en que vivas tu vida. También tenemos otra clasificación, si los quieres ver, desde esta parte ambiental, afectivos, intelectuales, sociales, estéticos y morales. Es decir, hay muchos tipos de valores, ¿no? También pueden ser ambientales, que tienen que ver con el respeto a la naturaleza, afectivos, que tienen que ver con amistad, compañerismo, etcétera. Tiene que ver los intelectuales con esta parte de conciencia, constancia, curiosidad, creatividad y demás. Sociales, pues desde la parte de la justicia, la solidaridad, etcétera. Los estéticos en cuanto a una autoimagen positiva, equilibrio, etcétera. Y los morales respecto a la colaboración, comprensión, sinceridad, etcétera, ¿no? Entonces, estos valores también son inculcados, ¿no? Desde la casa, y la casa está influenciada por lo social, ¿no? Entonces, en general, pues todos son valores sociales, que cada uno va a ir acomodando en diferentes clasificaciones y cada uno va a ir diciendo qué tanto de esta clasificación o qué tanto de este valor va a ser tomado en cuenta para nuestra propia vida. Ok, en cuanto a situaciones o estos valores que estamos hablando, vamos a hablar de la honestidad. ¿Qué es ser honesto? Estamos hablando y que tomes en cuenta que tiene que ver con tus investigaciones, pero también tiene que ver con el investigador, ¿ok? Eso es algo muy importante porque como investigador también tienes que vivir esta parte honesta, esta parte de respeto, de tolerancia, de autonomía, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno. La honestidad tiene que ver con el ser auténtico, genuino y actuar siempre en base a la verdad. Entonces, en este sentido necesitamos que tu tesis sea honesta, ¿sale? Es decir, no pasa nada si nos damos cuenta que a la mera hora lo que yo creí y después de investigarlo pues no es, ¿no? Entonces tratar de cambiar las cosas, tapar las cosas no ayuda. Digo, si vas a hacer un enfoque cualitativo, es mucho más viable que no tengas ningún problema porque al final el enfoque cualitativo sí incluye que de pronto digamos, híjole, pues no era por ahí, era por el otro lado. Después de haber investigado ya me di cuenta que no era por ahí, era por el otro lado. Y aquí están las reflexiones. Y no pasa nada. Si estás hablando de un enfoque cuantitativo, pues entonces sí hay un poco porque habría una hipótesis nula o una hipótesis negativa y demás, y bueno, ya ese es otro rollo, pero en realidad sí hay que ser honestos con, primero, con lo que realmente quieres para ti, y después con lo que quieres mostrar de ti en tu trabajo de investigación, porque déjame decirte que tu trabajo de investigación tiene mucho que ver con tu imagen, con lo que tú eres, con lo que tú fomentas, con lo que tú intentas hacer, ¿ok? Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos da una idea de cómo eres tú en la vida a partir de tu proyecto de investigación. Entonces hay que ser honestos en este sentido. Luego tenemos el respeto, que es la consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se establece como reciprocidad, respeto mutuo, reconocimiento mutuo. ¿Ok? Entonces, aquí qué vamos a hacer a nivel de lo que estamos trabajando. El respeto a tus ideas y el respeto a las ideas de los demás. ¿Ok? Es decir, vamos a tener respeto a mis ideas y entonces te recuerdo que cuando tú estás en una situación de investigación y vas a presentar tu tesis, está la defensa de tesis, ¿no? Y esta defensa es este respeto a ti mismo, de saber que lo que investigaste tiene forma, tiene consistencia, tiene bases, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer que se respeten tus ideas, ¿ok? Pero no desde una manera violenta, sino desde una manera como, una manera sustentada. ¿Sale? Entonces es muy importante esta parte. Vamos a respetar a los autores, vamos a respetar las ideas que tuvieron porque en su momento fueron seguramente grandes ideas y a lo mejor hoy ya no son las ideas necesarias, se tienen que cambiar y demás, pero sí es importante respetarlo, ¿ok? Aunque no nos los piden, la tolerancia es el respeto hacia las áreas, ideas, creencias o prácticas cuando son diferentes o contrarias a las propias, ¿no? Entonces van juntos. Luego tenemos la autonomía intelectual. ¿Cuál sería? Es a pensar por ti mismo, a dominar tu propio proceso mental, el razonamiento, a cuestionar cuando la razón dice que hay que cuestionar, creer que la razón dice que hay que creer y conformarse cuando así cite la razón.
Es decir, la autonomía intelectual te lleva a posicionarte a donde tú quieres estar. Uh-huh. Por lo tanto, tienes que tener autonomía intelectual en tu diseño de investigación. Eso es algo muy importante porque te recuerdo que tú vas a sustentar esa investigación. Entonces, tú tienes el derecho de tener esta autonomía, de estas creencias, de cómo las acomodas y demás, para ver cómo estás, qué es lo que realmente te va a servir, qué es lo que no te va a servir, hacia qué rumbo vas a ir. Todo esto obviamente sustentado a nivel teórico, pero tienes el derecho de pedirlo. Uh-huh. Luego está la libertad. Me gustó muchísimo esta frase, la verdad. La libertad es el oxígeno del alma. Entonces, vamos a quedarnos con específicamente esta frase de libertad, no las otras maneras de ver la libertad, porque esto es lo que quiero que entiendas, ¿no? La libertad de la expresión de tu tema tiene que ser es necesario. Lo único que va a detener esta libertad es la parte lógica de tu investigación, ¿ok? Entonces puede ser que tu idea, tu idea, esta inspiración que has tenido para tu tema de tesis esté muy bueno para ti, ¿no? Y desde esa libertad tendrías el derecho de hacerla. Ahora, si ese tema que está buenísimo para ti irrumpe en la libertad de los otros, de una manera negativa, entonces ya no se puede considerar como algo que funcione, ¿ok? Entonces estamos hablando que tu libertad termine en cuanto termina la libertad, empieza la libertad del otro. Esa es una. Y la otra es que, aunque tienes la libertad de hacer tu investigación como tú quieras, pues siempre tiene que estar sustentada con teoría, con conceptos teóricos, con situaciones establecidas, etcétera, 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 porque no viene solamente decir, yo creo eso y está bien. ¿Por qué lo crees? No sé, pero es lo que yo creo. No, hay que sustentar, ¿no? Hay que sustentar, hay que sustentar y hay que sustentar. Y eso te va a llevar a mucha libertad porque te va a dar más opciones. Uh-huh. Y sobre todo esta parte de sentirte libre de decir, wow, yo quiero que mi proyecto de investigación sea maravilloso, por lo tanto me doy el permiso de qué, pues de hacerlo como se me antoja, ¿no? Ya quedando con ciertos lineamientos. Luego dice, la democracia se ha convertido en un instrumento de dominio de poder económico y no tiene ninguna capacidad de controlar los abusos de este poder. Okay. Si nosotros vemos que la democracia de pronto ha sido sustituida por ideales o por ideas que no tienen que ver con lo que realmente es una democracia, entonces en nuestras investigaciones tenemos que hacer exactamente lo contrario, buscar que sea algo que lleve a una posibilidad, no para una sola persona, sino para varios. Por eso en tesis de doctorado se espera que las investigaciones se realicen con muchas personas. De hecho, lo mínimo que se espera es que hagas investigaciones con 100 personas. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al final es muy importante tomar en cuenta. Uh-huh. Es muy importante tomar en cuenta que desde nuestra libertad vamos a hacer cosas, ¿no? Por eso hay que ser responsables. Y yo te invito a que te sientas libre en crear, en constituir, en realizar, en decir, no, yo creo que es por aquí, yo creo que es por allá, pero siempre sustentando. Luego tenemos la igualdad y la equidad. Y aquí podemos ver perfectamente qué es eso. La igualdad es, sí, los tres ponemos las mismas cajitas, pero al final hay una desigualdad. ¿Por qué? Porque aunque estamos parados en la misma cajita, hay una desigualdad de tamaños. La equidad es que los tres, en este caso, podamos estar en igualdad de ¿cómo se llama? En igualdad de oportunidades, pero cada quien con sus recursos, cada quien de manera personal. Entonces nosotros no vamos a buscar la igualdad, vamos a buscar la equidad para llegar a una posible igualdad de recursos en general, ¿ok? Y la solidaridad, que son los lazos que unen a todos los miembros de una sociedad, es el sentimiento de unidad basado en metas o intereses comunes. Entonces, ¿qué tanto tu tesis va a ayudar con la solidaridad o va a impactar en esta solidaridad a nivel social? Por eso estamos hablando que las tesis de doctorado como tal tienen que ver con algo social, con el regreso a la sociedad de cosas, ¿no? Que nos ayudan. Uh-huh. Bueno, entonces, si vamos tomando en cuenta eso, vamos viendo que sí es muy importante el tema de investigación, pero también es importante el ver para qué estoy haciendo mi tema, ¿no?
¿para qué voy a realizar esto? Ujú. Entonces, ¿para qué sirve mi tema? ¿Para qué lo voy a realizar? ¿Qué es lo que quiero mostrar? Y por eso te decía que tu tema de investigación tiene mucho que ver con tu propia personalidad, con tu propia ética, con tu propia moral, con tus propios valores. Por eso es la importancia que tengas claros qué es lo que quieres mostrar de ti a la sociedad con tu propia investigación. ¿Ok? Ahora, la persona como individuo. Aquí tenemos que saber que una cosa es la persona y otra cosa es el individuo, que a veces se juntan o lo decimos junto, pero no es así. Entonces, estamos hablando que el individuo no siempre es persona, ¿ok? Que sí tiene que ver con unidad de independencia frente a otras unidades, ¿no? Y que también tiene que ver con algo universal, pero que se divide o que se hace hacia algo individual. Entonces, en la imagen que tenemos, los individuos, ¿no? O me han dicho, ¿quién es el individuo y quiénes son las personas? Vamos a ver. ¿Qué es la persona? La persona es sujeto pensante, consciente y responsable de sus acciones, ¿ok? Es verdad y presencia para sí y para los demás. Es autonomía y libertad creadora para sí y para los demás. Designa a un individuo concreto, abarcando tanto sus aspectos físicos como psíquicos, para definir su carácter singular y único, siempre es individuo. El supuesto o individuo expresa que la persona es perfecta y unitaria de suyo. Es autónoma, independiente y suficiente. Entonces, en esta imagen sabemos que la persona sería el que está de rojo y los individuos son los que están alrededor de eso. Entonces, ¿tú eres un individuo? ¿Individuo? Sí. ¿Yo soy un individuo? Sí. Pero ¿qué es lo que nos hace diferente? Nos hace diferente el ser personas. Entonces, por eso hablamos de personalidad, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de personas somos dentro de lo social para que entonces tengamos ciertas ideas y ganas de presentar ciertas investigaciones? Por eso es importante que lo tomes en cuenta. Y por último, tenemos la identidad profesional, que tiene que ver con varias cosas. Fíjate, la identidad tiene que ver con lo que tú quieres mostrar de ti, ¿no? Que va a tener mucho que ver con lo que pones en las redes sociales, con lo que tú ya sabes, con tus estrategias laborales, nuevas experiencias de aprendizaje, con las competencias que posees, es decir, es parte de tu identidad profesional lo que tú haces, cómo te vistes, cómo te miras, qué es lo que muestras, cómo te ríes, qué es lo que publicas, etcétera, ¿no? También tiene que ver importante, tiene que ver mucho la parte de la identidad profesional con la ética. Es decir, por eso he estado diciendo, ¿no? Es importante que sepas que tu investigación va a tener mucho que ver con tu persona, con tu manera de ser, con tus momentos, con tus necesidades, momentos y esta parte, parte ética, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que nos sirve? Esta identidad profesional va a ser la que te haga un ser único, ¿no? En la profesión, ¿sale? Es decir, va a haber muchos doctores en psicología, pero tu persona, junto con tu personalidad, son las que van a hacer realmente la diferencia entre unos y otros. Y aquí la pregunta es, ¿qué tipo de persona quieres ser? ¿Okay? ¿De qué manera esta situación de ser persona la vas a plantear en tu investigación? ¿Y qué es lo que quieres para las personas, no para los individuos, para las personas en las que estás pensando en tu investigación? Entonces disfruta, te pido que pienses muy bien, reflexiones muy bien tu tema de tesis. Sé que será un éxito, te mando un abrazo y estamos en contacto. Muchísimas gracias y espero que hayas estado disfrutando estos momentos.